En nuestra primera lección, vimos cómo el apóstol Pedro hizo mucho énfasis en el tema del bautismo. En primer lugar, Pedro ordenó el bautismo en el día de Pentecostés a un auditorio netamente judío. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando el auditorio era totalmente diferente, Pedro ordenó la misma cosa: bautizar a Cornelio y a los que estaban en su casa. Hechos 10:47 y 48 dicen: Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Puede notarse con total claridad que el bautismo no era una opción para aquellos que escucharon el Evangelio a través de los labios del apóstol Pedro. Por el contrario, el bautismo fue una exigencia que, más del apóstol, era hecha por el mismo Señor Jesucristo. En Mateo 28:19 se dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A lo anterior, el Evangelio de Marcos añade, en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En consecuencia con lo anterior, podemos concluir que todo aquel que deseara ser salvo requería en primer lugar ser discípulo del Señor Jesucristo, y las dos cosas podían concebirse a través de una misma acción: el bautismo. Sin embargo, la enseñanza de Pedro también nos ayuda a reconocer la importancia del bautismo. Pedro no solo predicaba el bautismo por causa de aquella orden que el Señor Jesucristo le había encomendado en la Gran Comisión, tanto a él como a los demás apóstoles. Además de ello, Pedro sabía que habían otras razones también muy poderosas para enfatizar en la predicación de este tema. Pedro sabía que el bautismo tenía el fin de remitir los pecados del hombre. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra cosa que podemos concluir es que Pedro ordenó el bautismo en agua, y así podemos confirmarlo por el registro del libro de los Hechos en el capítulo 10, los versos 47 y 48. Allí leemos: Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En resumen, podemos decir con certeza que la enseñanza del apóstol Pedro acerca del bautismo infiere lo siguiente. En primer lugar, que el bautismo es un mandamiento del Señor Jesucristo y no una opción para todo aquel que crea en Él. En segundo lugar, que el bautismo tiene como fin el perdón o la remisión de los pecados. Por último, podemos observar que el bautismo es por medio del agua. Ahora bien, además de lo anterior, el apóstol Pedro nos brinda una ratificación o confirmación de todo lo anterior a través de su primera epístola. Al escribir su primera carta, Pedro alude a una situación trascendental del Antiguo Testamento para validar la importancia del bautismo en el Nuevo Testamento.
Pedro manifiesta en primer lugar que el bautismo es un antitipo. Esto lo hallamos en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 20 al 21, donde leemos: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En primer lugar, definamos el significado de la palabra antitipo. Un antitipo básicamente es una figura literaria. La palabra antitipo proviene de la palabra griega antitupon, que manifiesta una cosa dada con base en otra previamente establecida. Esto significa que tenemos dos cosas relacionadas entre sí. Una que llamamos el tipo y otra que conocemos como antitipo de aquella primera. El tipo, por lo tanto, viene siendo la sombra o proyección del antitipo. Por ejemplo, la Biblia muchas veces registra personajes, eventos o situaciones particulares en el Antiguo Testamento que tienen pleno cumplimiento en el Nuevo. Cuando observamos tal cosa, podemos advertir precisamente la relación entre aquel personaje o aquel evento del Antiguo Testamento con aquel que encontramos en el Nuevo. A esto es lo que conocemos como el tipo y el antitipo. Pero veamos el desarrollo del texto escrito por el apóstol Pedro para advertir cómo el bautismo es un antitipo. En primer lugar, Pedro habla en el contexto de estos versículos del tema del diluvio. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En este sentido, el diluvio corresponde al tipo, pero se preguntarán los oyentes, ¿al tipo de qué? Pues leamos el siguiente versículo para poder entenderlo de manera correcta. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A través de este versículo vemos cómo Pedro relaciona al diluvio con el bautismo. Entonces, si el diluvio es el tipo, por lo tanto, el bautismo se constituye en antitipo de este mismo. Veamos la relación diluvio-bautismo un poco más cerca. En primer lugar, tanto el diluvio como el bautismo involucran la voluntad de Dios. Fue Dios quien preparó el diluvio en el Antiguo Testamento, así como Jesucristo ordenó el bautismo en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, tanto el diluvio como el bautismo requieren del agua. El diluvio del Antiguo Testamento tuvo necesidad de agua. Así, el bautismo en el Nuevo tiene necesidad de ella también. Por último, tanto el diluvio como el bautismo involucran la salvación. En el diluvio podemos observar que Noé y su familia fueron salvos. En el bautismo podemos observar también lo mismo. Ahora bien, es muy importante aclarar que un antitipo no necesariamente corresponde en todos los aspectos con el tipo presentado. Digo esto porque al escribir Pedro sobre la relación diluvio-bautismo, no vemos una relación completa en todos los detalles, pero sí en los principios de enseñanza. Habiendo aclarado el significado de la palabra antitipo, y habiendo mostrado los elementos de similitud entre el diluvio y el bautismo, les invito a la siguiente lección, para que veamos los elementos coincidentes entre la salvación de Noé y nuestra propia salvación.